también quiero matizar, antes de empezar la charla, que luego en el turno de preguntas, que espero que sea largo, porque va a dar tiempo, la charla va a ser corta, con lo cual, bueno, pues me gustaría que haya tiempo precisamente para que preguntéis o comentéis lo que creáis oportuno. Habrá ciertos detalles que no pueda contar, porque lo que voy a contar aquí, oficialmente no se puede contar. Y esto que digo no es, no sé, una fantasmada ni nada parecido. Cuando vaya avanzando la charla entenderéis por dónde van los tiros y ya iré avisando precisamente a este respecto, ¿no? Porque lo que entre otras cosas vamos a contar es cómo se forma, cómo se selecciona y cómo es el adiestramiento de un agente operativo del CNI, del Centro Nacional de Inteligencia. No es información que esté disponible en cualquier sitio, es complicado. De hecho, bueno, hay una serie de fuentes que me han dado esa información, evidentemente fuentes cuyos nombres tengo que proteger por razones de seguridad. Y bueno, dicho lo cual, vamos a empezar hablando un poquito del CNI. Todos sabéis lo que es el CNI, ¿no? Centro Nacional de Inteligencia. Se crea el 6 de mayo de 2002. Previamente, en el año 77, se crea el CSIC, es el centro que se encarga precisamente de bueno, pues todas las labores sobre espionaje en España, y previamente estuvo el SECET que antes citaba Fede en la presentación, ¿no? Bueno, el Centro Nacional de Inteligencia, que es en lo que nos vamos a centrar en esta charla, bueno, pues tiene entre pues, muchos objetivos, aparte de informar, lógicamente, a la vicepresidencia del gobierno de todos los informes que van realizando sobre actividades que pueden ser interesantes, principalmente para evitar pues, posibles atentados, ¿no? Es lo que está más extendido. También, bueno, pues tiene que formar a sus agentes, ¿no? Y bueno, esos agentes son como cualquiera de nosotros. En serio, o sea, cualquiera de las personas que está aquí ahora mismo puede ser un agente de CNI, perfectamente. Una carretera como esta, en este caso una gente cruzando la calle, cualquiera de ellos puede ser un agente, porque es precisamente su objetivo. O sea, el objetivo como tal de los agentes del CNI es pasar absolutamente desapercibidos. Y ahora daremos más datos a ese respecto, ¿no? Bueno, no hace falta dar muchos más datos sobre lo que aparece aquí, ¿no? Vamos a hacer una diferenciación importante entre lo que es, porque no todos los espías se dedican a lo mismo. Hay agentes operativos, hay agentes analistas y hay colaboradores del CNI, ¿de acuerdo? Bueno, agente operativo, no hace falta que hagamos demasiado esfuerzo para imaginar en quién nos podemos fijar a nivel icónico, ¿no? El agente James Bond, por ejemplo. Hay otros. Está este señor, por ejemplo. ¿Quién es este? Jason Bourne. Jason Bourne, efectivamente, es otro de estos agentes secretos. Hombre, evidentemente esto es ficción, ¿no? La realidad siempre supera la ficción y hay mucho cliché. Me vais a perdonar, pero si metemos a Jason Bourne y a James Bond, tenemos que meter... ¿A quién? Bueno, Jack Bauer, menos mal. Jack Bauer, la gente Jack Bauer no es como tal un agente de la CIA, que sería el Servicio Secreto Americano, pero las misiones como agente, en este caso agente de campo, es agente operativo, esa persona que se dedica a hacer las misiones sobre el terreno, pues hace esa labor perfectamente encarnada en este caso, tanto para bien como para mal, con sus polémicas, sus tiranteces, sus torturas pasadas de rosca, el agente Jack Bauer. Eso es lo que sería un agente operativo, pero el agente operativo no sería absolutamente nada sin el apoyo de un agente analista. Esto es un ejemplo, no es el, digamos, el prototipo perfecto del agente analista, es la agente Croy O'Brien, también de 24. ¿Qué es un agente analista? Pues ese especialista que se encarga principalmente bueno, pues de distinguir, de pues, hacer diferente acopio de información, separar el grano de la paja. A lo mejor principalmente son personas que tienen un don especial de idiomas raros, pues cualquier persona, si estáis, alguno de los que estáis aquí domináis algún dialecto extraño, por ejemplo, del árabe, bueno, pues tenéis muchas probabilidades de que, bueno, pues seáis captados, en este caso, por el Centro Nacional de Inteligencia para escuchar conversaciones, para estar atentos a ciertas informaciones y poder, bueno, pues estar preparados para filtrar esas informaciones y para seguir también en ocasiones de apoyo a lo que son los agentes operativos. Bueno, ¿este quién es? Ese es el Anacleto, el agente secreto. Esto puede sonar a coña, el pequeño Nicolás.
Parece un dibujo, ¿no? Parece un dibujo. Bueno, pues Es verdad. esto es lo que presuntamente, con muchas pinzas, sería un colaborador de CNI. Una persona externa que se encarga de, bueno, pues hacer trabajos esporádicos para el centro, ¿no? Bueno, se ha dicho mucho al respecto. La mayoría de los especialistas en este campo hablan de que es un impostor, de que se ha inventado muchas cosas. Yo tengo mis dudas, creo que algo más de lo que se nos ha hecho creer sabe este hombre, así que vamos a dejarlo un poco, bueno, pues en entredicho, ¿no? Bueno, cualquier persona de los que está aquí, como decíamos, puede ser un agente, y cualquier persona de los que está aquí puede intentar apuntarse al CNI. ¿Cómo lo hacemos? Muy sencillo. Los vais a la página web del CNI, www.cni.es, y en la página web tenéis un apartado, lo tenéis justo abajo, lo veis ahí, ¿no? Posibilidad de ingreso al CNI. Y ahí, cuando linkáis, os vais a encontrar el siguiente mensaje. Si te preocupa el futuro de España y la comunidad internacional, si deseas servir a España, el CNI es la institución capaz de canalizar tus aspiraciones y ofrecerte un futuro profesional. Ingresa en un servicio de inteligencia dinámico, capaz de prevenir riesgos que amenazan a nuestro país. El CNI te ofrece la oportunidad de estar en primera línea de la seguridad nacional, contribuyendo a diseñar el futuro. Está bien, ¿no? Y, ostras, te dan ganas de decir, bueno, vamos aquí a ver de qué va la cosa, ¿no? Bueno, pues hay posibilidad de meterte en la página web de CNI y de mandar el currículum, pueden o no llamarte, para luego lo que va a ser un proceso de selección que explicaremos más adelante como un ejemplo práctico. Bueno, no solamente los agentes operativos, los agentes analistas, principalmente este segundo grupo, son personas que mandan su correo electrónico a la página web, también pueden ser captados. Y una de las principales fuentes de captación es precisamente la universidad. Ahí, en ocasiones, bueno, pues personas que destacan mucho en ciertas carreras, bueno, pues con una titulación muy especializada, tienen todas las papeletas y son muy buenos, personas, hablamos de sobresaliente, que tengan pues un cerebro privilegiado, de en un momento dado ser captados o ser propuestos para trabajar para el CNI. En el caso de los agentes operativos, según información de las que dispongo, son personas con unas capacidades quizá más afines a formación profesional, a unas capacidades más prácticas para que los entrenemos, no tanto de titulación académica, pero bueno, esto evidentemente no tiene que ser así en todos los flancos, ¿no? Es para que os hagáis una idea, una información aproximada a lo que podrían marcarse dentro de, en este caso, esos grupos que pueden ser captados, como decíamos, por el CNI, ¿no? Antes hablaba Fede, precisamente el Centro Nacional de Inteligencia Español se encuentra en la carretera de La Coruña. Aquí tenemos el centro, y hay un segundo centro en Madrid, de CNI. ¿Alguien lo conoce? ¿Sabe dónde están? Ahí os he pillado, ¿eh? Esto no lo sabe tanta gente. Está en El Pardo. Ahí tenéis, en este caso, la base operativa del CNI. Se encuentra en El Pardo. No es tan conocida, normalmente siempre se habla de la carretera de La Coruña, que teníamos aquí, pero, bueno, pues hay otro segundo centro, ¿no? Y bueno, a lo que vamos. Imaginaos que echáis el currículum y os llaman. Eso es lo que le pasó al protagonista principal de esta charla, al que vamos a llamar José. José es una persona a la que yo conozco en otro ámbito y bueno, pues soy conocedor de que esta persona ha pasado prácticamente todo el proceso de selección y también gran parte del adiestramiento para ser agente operativo, agente de campo de CNI, que es lo que llama más la atención, ¿no? Tanto el analista como el operativo son importantes, pero esto de hacer misiones operativas sobre el terreno, abrir puertas, esconderte, disfrazarte, hacerte pasar por lo que no eres, las coberturas y demás, como que es más atractivo, ¿no? Bueno, pues precisamente José fue una de esas personas que pasó prácticamente, como decíamos, todo ese proceso de selección y adiestramiento, y me contó, conseguí que me contara de forma pormenorizada qué es lo que pasa ahí dentro. Por eso, y aquí hago el matiz, que había al principio, lo que vais a escuchar a continuación no es lo habitual. Esto no está... Bueno, hay alguna cosa en internet porque lo publicó El Mundo en su día y está accesible, pero quiero decir que no es algo habitual. Esto que vais a escuchar a continuación, y además hay datos nuevos que nunca antes han contado. Tengo una segunda fuente, ha surgido en los últimos meses una segunda fuente que me ha confirmado ciertos datos que ya José me adelantaba en su día, ¿no? Bueno, para que nos hagamos una idea, hay diferentes pruebas, ¿de acuerdo? José en este caso manda el currículum, es una de esas personas que envía el currículum, voy a apagar el móvil porque a lo mejor en un momento dado me llaman de CNI y quizá no sea lo más adecuado, ¿no?
José manda el currículum y no le responde. Pasa un año, pasa dos. Esto pasó aproximadamente vamos a decir, entre 10 y 15 años, ¿vale? Para que lo situemos. CNI, hablamos de ya CNI, ya estaba el CNI creado hace unos años cuando esto pasa, ¿no? Y años después de que José mande el currículum, le llaman por teléfono, recibe una llamada. Una chica, de entrada no sabía quién era, de hecho, llamada oculta, ¿esto qué es? Llama y le dice: hola, José, mira, tú echaste una solicitud para entrar en el CNI, ¿no? Hace X tiempo. Sí. Oye, ¿seguirías interesado en probar para pasar el proceso de selección para formar parte del Centro Nacional de Inteligencia? Y José dice: oye, pues sí, la verdad es que me interesaría. Bueno, pues le da un día, una hora y un lugar y le cita ahí para lo que va a ser la primera prueba. Algo se dice: ostras, oye, qué bien, ¿no? A ver en qué consiste esta historia. Bueno, pues José se planta en un lugar X de Madrid, y lo que hace principalmente durante el día es un día muy teórico. Son psicotécnicos y, bueno, pues todo tipo de test de personalidad. Curiosamente, le llama la atención una cosa muy curiosa, y es que cuando llega allí, la gente que se encuentra, pues esperando como una especie de salita, vamos a decir de forma tanto chusca, una sala de espera, ¿no? Se encuentra, pues, a chicos y chicas con características muy curiosas en cada uno de los sexos. Los chicos no eran ni altos, ni bajos, ni gordos, ni delgados, ni feos, ni guapos, como muy normales. Por eso decía que cualquier persona puede ser perfectamente un agente de CNI. Nosotros evidentemente no sabemos por razones obvias. En cambio, en el caso de las mujeres había una particularidad: todas ellas eran físicamente espectaculares. Es curioso, esto, insisto, es lo que me comunica esta fuente, me lo confirman también otro compañero, y así es decir, bueno, pues se cumple ese extraño patrón, ¿no? Bueno, se tira mediodía haciendo test, y luego pues hay un nuevo dato que me ha llegado, y es que en su día no era así, ahora si lo hacen un examen de inglés. Es curioso esto. O sea, los futuros agentes operativos españoles tienen que estar puestos en inglés. Oye, pues está bien, ¿no? Bueno, pues acaban los psicotécnicos, ya pues como decíamos, con muchas pruebas prácticas, y lo típico, como las entrevistas de trabajo. Bueno, pues eso ya lo llamaremos. Pues muy bien. José se va y recibe una llamada poco tiempo después diciendo que ha superado el primer día, la primera prueba como tal. Con lo cual, pues tiene acceso a la segunda prueba. Como imaginaréis, muchas de las personas, de hecho la mayoría de las personas que se presentan a esa primera prueba, yo conocí también algún caso en su día, pues no superan esa primera prueba. José la superó y, bueno, pues se planta en otro lugar, en este caso al que le citan, ¿no? Y aquí tiene lugar lo que se llama la primera prueba específica del puesto. ¿En qué consiste esto? Bueno, pues lo que consiste principalmente en que hay una serie de instructores que dan una serie de nociones básicas sobre, pues, cómo dibujar croquis, alguna técnica sobre cómo mentir para obtener información, es lo que llamaremos más adelante las coberturas, ¿vale? Cómo protegerse ante situaciones embarazosas. Bueno, una pequeña charla teórica, perdonadme que utilice la chuleta, pero es que son muchísimos datos, cada uno de ellos en diferentes días, y iremos viendo porque el proceso de selección es muy largo y muy tedioso, y bueno, pues el tema es lo suficientemente delicado como para que a lo mejor, digamos que trastoque de un día para otro alguna de las pruebas. Por eso prefiero, no me gusta nada utilizar en este caso guiones leídos, los que me conocéis un poco lo sabéis, pero en este caso prefiero, bueno, pues seguir un poco a ese esquema muy concreto, muy sincrético, que en su día pues me facilitó José de todo aquello que tuvo que pasar en el proceso de selección. Bueno, una vez que dan esas charlas de, bueno, pues cómo mentir, apariencias, hacer una serie de edificios, de croquis de edificios y demás, les mandan a hacer una prueba, en este caso práctica. O sea, aquí ya hablamos de un tema teórico, de psicotécnico, de test, tal cual, ¿no? Por cierto, un dato que no he contado. Una de las preguntas que se hacen en los psicotécnicos de la primera prueba es si los aspirantes, cuando tú estás rellenando una de las preguntas, es si crees en ovnis. A mí me pareció curioso. Curioso, parece ser que es un test heredado. Es uno de los test en el que está incluida esta pregunta no es un test que realiza el CNI como tal, es un test que el CNI, digamos, que adopta, ¿no? Tiene varios test tipos y coge, bueno, un poco de aquí, un poco de allá, para elaborar el test para, en este caso, pues encauzar el perfil que le interesa de ese agente operativo para pasar esa primera prueba. Bueno, pasamos a la segunda prueba, como decíamos. Después de la charla teórica, toca la práctica. ¿Y en qué consiste la práctica? Pues tiene que hacer un croquis de un edificio, más concretamente el edificio, la planta y el piso. Y tienen que conseguir, una vez que vaya al piso que será indicado, los hábitos
concretos del residente de ese piso, ¿no? Y tiene que, de hecho, entregar un informe al día siguiente y, bueno, pues, ver la evaluación. Claro, ¿qué pasa aquí? Aquí ya nos lo tenemos que entender un poquito más, es un poquito más complicado. José llega allí, claro, sí, inventó una cobertura, claro, tienes que entrar a un piso cualquiera de una casa, pues, para sacar información de un tipo, claro, evidentemente, lo que nunca jamás puedes hacer, porque puedes estar siendo evaluado en todo momento, y automáticamente serías descalificado del proceso de selección, es decir, que eres de CNI. Además, acojona un poco, ¿no? Un señor dice, ahora que soy de CNI, que quita, por favor, vete de aquí. Entonces, bueno, pues lo que hace José en este caso es inventarse una cobertura por la cual él está interesado en vender algo. No recuerdo exactamente qué era ahora mismo, ¿no? Pero bueno, tenía información interesante que dar. Entonces, bueno, pues llama al timbre, habla un señor, mire usted, a ver si me puedo atender, pero usted es que le quiero contar algo que puede ser interesante. No, lo siento mucho, déjeme, es que tengo prisa, me tengo que ir. No, pero un momento, por favor, es que, verá usted, no, de verdad, es que me tengo que ir, no te puedo atender, chaval, perdóname, pero me tengo que ir. No, pero un segundo, es que verá, es importante, es que necesito esto, es que si no, verás que me van a echar del trabajo si no consigo un mínimo para llevar una encuesta de una serie de hábitos, tal y cual. No sé cómo lo hace, el caso es que José al final se le ocurra y consigue que el tipo, bueno, pues se espera unos minutos y le conceda, digamos que precisamente un poco de su tiempo para contestar una serie de preguntas, por la cual, bueno, pues aparte de ese croquis del edificio, la planta del piso, también conseguir esos hábitos de la persona. Elabora ese informe y, bueno, pues durante las charlas, curiosamente, las charlas previas, lo que te van inculcando, eso tiene mucho que ver precisamente con esta primera prueba específica del puesto, es que la seguridad es lo primero y que nunca se sabe quién nos está vigilando, examinadores incluidos. Lo decía porque efectivamente si tú das algún dato, das a entender que mira, por favor, es que quiero ser espía y tienen que darme estos datos, tal, automáticamente te vas fuera. Bueno, pues entrega el informe. Además sufre un tema aparatoso, demás, un pequeño accidente de automóvil, cuando tiene que ir a hacer el informe, y bueno, eso le quita una serie de horas y tal, para hacer papeleos. Bueno, el caso es que consigue hacer finalmente el informe, y cuando, bueno, pues su entrega, espera unos días, le llaman y le dicen, prueba superada, pasas a la tercera prueba. Ya pues va bien la cosa, ¿no? ¿En qué consiste la tercera prueba? Pues la tercera prueba es una entrevista personal. Al entrar, digamos, a lo que es el sitio al que le citan para hacer la entrevista, pues les hacen leer y firmar una especie de decálogo de funcionamiento del centro, del Centro Nacional de Inteligencia. Contiene, entre otras definiciones y detalles, pues su funcionamiento, algo así como su régimen disciplinario, datos técnicos, ¿no?, de cómo funciona el centro, de alguna forma de sus pormenores, ¿no? No sería más de unas 5 páginas. El caso es que la chica que le entrevista, la entrevista como tal es bastante agradable, una chica simpática, y la conversación pues es muy fluida, muy amena, es una conversación la verdad que bastante agradable, no se sienten en absoluto evaluados los aspirantes. Según José, me decía, una hora después habíamos hablado sobre mi trabajo, sobre qué sabía y esperaba del centro y mis aspiraciones en la vida, mis novias, etc. Todo de manera bastante sencilla y resumida. Bueno, la verdad es que la tercera prueba relativamente fácil, ¿no? No tienes ese estrés, ese nerviosismo de tener que conseguir unas informaciones, sea como sea, a un tipo que de entrada puede ser reacio, currarte una serie de croquis sobre la marcha, no tienes demasiada experiencia, más allá de unas charlas previas para realizar el cometido. Aquí hablamos de una entrevista, todo fue bastante sencillo. Bueno, pues espera, y vuelven a llamarle, y le dicen, prueba superada, pasas a la cuarta prueba. Y aquí llega lo gordo. Aquí llega lo gordo, porque en esta cuarta prueba ya no es una prueba concreta de un día, ni que haces unos psicotécnicos o haces una prueba, sino que se encarga, le llevan interno durante cerca de una semana a un lugar en el que tiene que hacer una serie de pruebas continuadas durante varios días. La cosa se complica. Él llega a la cita para esa cuarta prueba, se encuentra algo muy curioso. Llega al centro de la carretera de La Coruña, este que tenéis aquí, ¿no? Más concretamente, este de aquí, ¿vale? Llega al centro de la carretera de La Coruña y en la puerta que les hacen entrar, el personal de seguridad, y llama la atención que iba de negro, llevaba chaleco antibalas y fusil. Entonces, ostras, ¿aquí qué pasa? Claro, como que llama la atención, ¿no? Toman sus datos, les proporcionan un alias, le hacen una analítica de orina y de sangre, y bueno, pues demandan una especie de sala de espera. Tardan unos 40, un tiempo aproximadamente, pues una o 2 horas. Finalmente, bueno, algo menos, yo creo que era algo menos. Le hacen una tanda de unas 40, unas 40 preguntas sobre una serie de temas. Bueno,
calculan aproximadamente unas 30, 50 personas en ese sitio. Y bueno, pues el caso es que los cogen, los meten en unos coches y se los llevan a un sitio. Y se los llevan aquí. ¿Qué es esto? A ver si alguien lo sabe. Venga, el doctor. Efectivamente. ¿En Albacete? Ciudad Real. Ciudad Real. Manzanares, Ciudad Real. La finca del doctor de Manzanares, Ciudad Real. Bueno, aquí me voy a parar un momento, porque este tema sí que me parece interesante. ¿Cuántos habéis escuchado hablar de esta finca? Sí. ¿Os suena, no? Sí, yo lo he oído varias veces. Lo que pasa es que hay gente militar por medio. Ahí la cuestión. Lo interesante y lo genial del dato, bueno, de todo lo que me brinda, pero principalmente de este dato que me brinda José, es que por fin sabemos cuáles son una de las utilidades que tiene la finca del doctor. Se ha dicho de todo. Desde que era algo policial, desde que era algo militar, desde que escondían ovnis, una especie de área 51, área 51, que sí, ¿no? Área 51 española, bueno, hay foros en internet, montones de sitios de debate, programas de televisión dedicados al tema, y la verdad es que todo se ha dicho, casi nadie daba en el tema. Sí, es cierto, a nivel histórico se hizo algún reportaje muy interesante de que los alemanes hace, pues no sé si 60 años, hicieron alguna cosa allí, pero bueno, no se sabía a ciencia cierta de lo que se estaba realizando en la finca del doctor. Os cuento detalles curiosos. Yo tengo amigos, un amigo mío de Ciudad Real, bueno, se llama Jaime, y me contaba cómo iba con su padre. Bueno, Jaime, bueno, tampoco era mucho detalles, tampoco viene al cuento, pero el caso es que se paran cerca del sitio y dicen, anda papá, pues mira, este sitio, dicen que hay, apuntan algo, tal y cual, vamos a echar un vistazo. Bueno, se paran relativamente cerca de lo que es el perímetro y minutos después, 2-3, se plantan dos coches de la Guardia Civil. La Guardia Civil es la que está gestionando la seguridad de este lugar, está perfectamente flanqueado, o sea, como veis ahí hay fotos, hechos a temblar. Ya podéis hacerlo rápido porque el cuarto milenio fue hace poco también y tuvieron problemas a ese respecto. Otros compañeros, David Benito, un compañero que hizo un programa piloto súper interesante también en el que abordaba este tema, también les pasó lo mismo. En fin, está muy flanqueado, coño, algo esconden. O sea, no es un sitio abandonado donde hay leyenda, no, está claro que algo esconden ahí porque lógicamente está muy bien vigilado. Y ahora por ahí me remito, cuando pasan por ahí unos minutos, aparecen los coches y te dicen, ¿qué haces aquí? Tira para afuera. Y además no de buena forma precisamente. Bueno, pues el dato que me brinda José es que en la finca del doctor se realiza parte del proceso de selección como agente operativo del CNI. Lo cual está muy bien. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Una de las cosas que hacen es que cuando llegan, una de las primeras cosas que hacen es una especie de charla, y lo que le dicen a José es que tiene que entregar su móvil como tal, todos tienen que entregar sus móviles y solamente tienen media hora para hablar por la noche con quien ellos convengan, con un familiar, pareja, amigo, lo que sea. Son unos minutos a la noche, bueno, creo que no llegan ni a media hora, y devolveros de nuevo, o sea, los móviles terminantemente prohibido. Bueno, pues llega allí, bueno, pues la habitación, digamos que en la que se aloja está bastante bien. Es una especie como la típica habitación de estudiante, para que os hagamos una idea de colegio mayor, ¿no? Pero muy bien, o sea, colegio mayor deluxe, para que nos entendamos. La comida la verdad es que bastante bien, así de entrada, pues oye, la cosa pintaba apacible, ¿no? Primer día, ¿qué hacen? Aquí hay varios días, ¿de acuerdo? En el primer día hay una serie de cuestionarios, la cosa se pone más o menos teórica, y tienen que, en la parte práctica, elaborar una especie de discurso de tema libre. Un discurso en el que, bueno, pues de unos minutos, bueno, pues sobre tema libre que llame la atención a los compañeros. José, bueno, pues realiza su discurso, va bastante bien. Luego tiene que hacer otro discurso sobre, bueno, pues su vida, concretamente sobre algo de su vida, desde un punto de vista más humorístico, que llame la atención. También hay que elaborar otro discurso sobre una frase graciosa, le da una frase graciosa, o sea, una serie de dinámicas de juego, dinámicas de grupo divertidas, yo creo que para relajar el ambiente, porque luego la cosa se vuelve un poquito más complicada, ¿no? Bueno, este primer día, la verdad es que pasa un poco en esa línea, ¿no? Cuestionarios, elaborar discursos, bueno, pues para conocerse un poco mejor. Ya les empiezan a instaurar un poco la idea de que, bueno, que evidentemente el CNI es algo realmente serio, tienen que tener cuidado con lo que hacen. Bueno, principalmente la cosa bastante suave ese primer día. Llegamos al segundo día y ahí la cosa se complica un poco más. Les piden un cartografiado, como tal. Por la tarde una serie de psicotécnicos, pruebas de memoria fotográfica, un cartografiado de memoria.
¿Qué es esto? Los llevan a un sitio y les dicen, bueno, pues quedamos un poco con la idea y tal y cual, tienes que hacerme como un mapa, un croquis de lo que en este caso, bueno, pues habéis visto en el sitio, ¿no? Entonces, bueno, pues le plantan, claro, el problema es que le plantan el mapa en blanco. Ostras, un cartografiado un tanto complejo, ¿no? Luego, como decíamos, pruebas de memoria fotográfica, esto es muy importante. O sea, la memoria fotográfica es importantísima para un agente secreto por razones obvias, ¿no? Hay también, como decíamos, ese cartografiado de memoria, y por la noche tienen una cosa llamada el paseo de caminante. ¿Qué es esto? Pues el paseo de caminante es que durante 3 minutos le meten en una habitación a dar vueltas, una habitación pues puede ser algo más pequeña que este bar, más o menos, ¿no? Y cuando salen de la habitación, los mandan de vuelta al aula y les piden que descubran, digamos, o que describan más concretamente la habitación con absolutamente todos los objetos y detalles, luces, enchufes, todo. Claro, previamente no le han dicho, fijaos en lo que hay. Ya vais viendo por dónde van los tiros, ¿no? O sea, ya la cosa se pone un poquito más complicada, ya no avisan tanto, ya es como, oye, mira, entra ahí, da una vuelta y luego ya veremos lo que hacemos contigo. Bueno, evidentemente, finalmente este examen creo que es verdad que bueno, José lo hace relativamente bien, se defiende, pero le cuesta, porque no se lo espera. Juegan al efecto sorpresa en todo momento. Tercer día. Aquí ya la cosa se pone bastante más seria. En el tercer día, durante los desayunos, las comidas o las cenas, digamos que tocaba hacer algo un tanto curiosidad, responder a las preguntas bastante extrañas de los instructores, siempre atentos a los movimientos de los aspirantes. Estaban siendo continuamente evaluados. De hecho, se les instaura una máxima y se les dice que sepáis que entre vosotros hay un topo. Tenéis que saber quién es. Claro, ya de por sí eso genera desconfianza, porque dice, joder, entre nosotros hay un topo, en este caso un instructor, alguien de CNI, alguien de centro que se hace pasar por este caso por alumno, ¿no? Con lo cual ya como que se empiezan a mirar todos un poco de reojo, será este el topo, tal, pues voy a tener cuidado, si hago algo mal, porque claro, delante va a estar el instructor, pero está el compañero, puede ser un topo. Genera una especie de estado de hasta cierto punto de mínima paranoia que, digamos que a los instructores les viene especialmente bien para luego evaluar una serie de cuestiones, ¿no? Bueno, hay una serie de pruebas de conducción en las que se evalúa la capacidad de observación. Hay una charla sobre coberturas. ¿Os acordáis lo que son las coberturas? Las coberturas es esto de aprender a mentir, básicamente. Aparentar lo que no eres, decir cosas para confundir a la otra persona. Es decir, yo qué sé, por ejemplo, tengo que conseguir una información de la chica de la tercera fila, ¿vale? Y claro, ¿cómo lo hago? Pues diciéndole, oye, mira, soy de CNI, pásame esto, va a ser que no. Pues a lo mejor le pregunto, oye, perdona, ¿tienes fuego? Pues sí, o pues vamos a decir que fumamos, tal y cual, tal, pues nada, es que vengo aquí a una charla del negro, del misterio, ¿te gusta? Ah, a mí me gusta, ¿te gusta el misterio? Sí, sí, pues a mí también me gusta el misterio. A lo mejor me gusta absolutamente nada el misterio. Estoy improvisando, estoy haciendo una cobertura, estoy haciéndome pasar por lo que no soy para conseguir una información. Bueno, es el único objetivo, conseguir información, punto, no hay nada más. Aquí ya no es una cuestión ética o moral, sí, es cuestión de conseguir informaciones que por regla general lo de la tercera o cuarta fila, pues evidentemente no es importante, es un ejemplo malo, ¿no? Pero cuando esa persona se sospecha que puede tener información importante para la seguridad del país, evidentemente ahí es importante, es realmente crucial desarrollar bastante bien este tipo de cosas, ¿no? Y entonces tiene lugar por la tarde algo muy divertido y muy curioso, la prueba del bar. Imaginaos un bar como este, Rafa, en el cual, bueno, pues entra una persona y empieza a hacer preguntas muy extrañas. Os explico un poco cómo va la cosa. Cogen a todos los alumnos, en este caso, y se lo llevan a diferentes puntos, lo distribuyen, hay diferentes pueblos de la zona, y a José le sueltan en un pueblo, en un punto concreto del pueblo. Y le dicen, bueno, tienes un tiempo determinado, o sea, a lo mejor creo que eran 3 horas o algo así, o 3-5 horas, para ir a este bar concreto que te decimos, ¿vale? Y sacar toda la información que puedas de los dueños. Pero toda la información es datos del bar, DNIs, todo lo posible. Tienes que conseguir superar la prueba. Y cuando tengas la información, tienes que ir al punto de encuentro que se encuentra en la calle tal, ¿vale? Para, bueno, pues entrar en el coche y para poder superar la prueba. Total, que sueltan a José, localiza el bar, da una vuelta por el pueblo, lo localiza, se mete en el bar. En ese momento no hay mucha gente, está poco poblado. Empieza a hablar, bueno, pues con
con el camarero, y el caso es que no sabe muy bien cómo, pero se las ingenia para caer simpático. Él se inventa una cobertura que consiste en que quiere montar un bar, evidentemente en otros sitios, no van a hacer la competencia en el pueblo, ¿no? Pero monta un bar en Madrid y demás, y empieza a preguntarle, pues oye, ¿cuánto cuesta el canal de fútbol? ¿Cómo va el tema aquí de la distribución? ¿Cuánto te cuestan las bebidas? Porque fíjate que ya me han contado esto. Total, que al final se las ingenia, se termina haciendo bastante, bueno, pues consigue bastante afinidad con los dueños del bar y consiguen todo tipo de datos del bar, hasta sus datos, sus teléfonos, sus DNIs, lo consigue todo. Pero mira por dónde, cuando está teniendo lugar esa prueba, pues pasa algo muy extraño, muy curioso, que a él le choca. Y es que aparecen dos personas, dos o tres personas, no recuerdo si eran dos o tres, pero dos o tres personas que entran y dicen, coño, esto me suena, eran sus instructores. Se sientan en el bar, le piden un cubata al camarero y él se da cuenta de que cuando ya lo tienen en el bote prácticamente, está sacando la información, ve cómo el camarero se acerca a servirles y entonces ellos llevan un rato mirando la escena y le dicen al camarero, escucha José, como dicen, oye, el tipo este que está aquí preguntándote cosas, ¿por qué te pregunta cosas? ¿No es un poco sospechoso? Claro, hostia, claro, se queda como diciendo, ¿pero esto qué es? O sea, los propios instructores se meten para intentar trolear la prueba a los aspirantes. O sea, claro, la capacidad de improvisación brutal que tiene que llevar a cabo José para poder reconducir la historia y conseguir los datos que le faltan, os la podéis imaginar. Cualquier situación se pone de los nervios y dice, ¿pero esto qué es? ¿No? El caso es que consigue todos los datos y finalmente pues se va al punto de encuentro. Con la particularidad de que dice, bueno, me queda una hora todavía y esto está aquí al lado, 5 minutos, bueno, queda en la vuelta del pueblo, esto está aquí al lado, tal, coge, mira el mapa del pueblo, consigue hacerse, mira la calle donde tiene que ir, al punto de encuentro. Total, que cuando quedan 10 minutos voy ya para la zona, quedan unos minutos, y cuando se está acercando a la zona, se da cuenta de que, ostras, este no es el punto de encuentro que a mí me han dicho, pero es la calle. Pregunte, resulta que hay dos calles con el mismo nombre en el pueblo, una a tomar por saco de la otra. Entonces, claro, pies para el bosquero, se pone a correr hacia el otro lado precisamente del pueblo para conseguir, en este caso, llegar al punto de encuentro. Bueno, según me contaba José, lo consigue prácticamente cuando el coche ya se iba, o sea, en el minuto exacto. El coche ya arrancaba sin él y prácticamente como quien dice, que llego, y se metió en el coche, o sea, la superó por potra. O sea, no solamente los instructores simpáticos ellos se meten en digamos que en el bar para evaluar y malmeter en la prueba, digamos que torpedear o entorpecer la prueba de las piratas, sino que encima juegan con el factor de hay dos calles con el mismo nombre, como te equivoques, te quedas fuera. Bueno, pues termina pasando la prueba del bar. Seguían con la idea de que hay un topo entre ellos, ¿no? Seguían perpetuando esa idea de hay un topo entre vosotros, tenéis que tener cuidado. Bueno, ¿qué pasa? Que los llevan de nuevo en este caso a donde los alojaban. Aquí hay algunas fotos muy curiosas de hay una piscina y demás. Estos son los chalets, digamos, donde ellos estaban alojados, bueno, más que chalets. Las habitaciones, los habitáculos están por aquí. Son estos para que os hagáis una idea. Entonces unas imágenes que, bueno, como vemos con la actual moda de pantalón campana del señor, no es precisamente actual, pero el sitio es el mismo, ¿no? Con algunos cambios. Bueno, llegan allí y toca cartografiado nocturno. Ostras, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Pues que lo llevan a un sitio en los que no se ve absolutamente nada, no hay farolas, una especie de cortijo en medio del campo, y le dicen, ala, ahí te las apañas y me cartografías toda la zona. Y le dejan completamente solo, durante un tiempo tiene que buscarse la vida. Bueno, finalmente, a duras penas consigue hacer el cartografiado de esa zona, ¿no? Los perros aullaban y tal, ostras, ¿qué hago yo aquí en medio de noche? Claro, cualquier persona que esté en las inmediaciones o que, bueno, pues digamos que viva en la zona, o sea, esos terrenos, dirán, ¿qué hace un tío merodeando aquí a las tantas de la madrugada haciéndome unas anotaciones? No, desde luego la cosa pues no pintaba especialmente fácil, pero bueno, termina superando la prueba de cartografiado nocturno. Y llegan allí reventados, después de todas las pruebas de la mañana, la prueba del bar, el cartografiado nocturno, llegan allí a lo que es en este caso el centro, de donde estaba teniendo lugar, digamos, esa prueba de selección durante varios días interno, y les hacen una prueba nueva. Y es que los sientan a todos en una sala y le dicen, os vamos a poner una película. Era como, bueno, hay horas para poner una película. Bueno, pues la película más coñazo que os podáis imaginar,
de 2 horas y pico, y muchos de ellos se dormían, evidentemente cansados por el día, les iban dando toques a los que se iban durmiendo y demás. Y cuando acaba la película, os podéis imaginar lo que toca. Examen sorpresa. Y no preguntan cómo se llama el protagonista. No. Preguntan qué se guarda el protagonista en el bolsillo izquierdo en la escena 23, cómo es la matrícula de tal, dónde está el cajón de... O sea, que es pruebas de memoria fotográfica, que es lo que ya decíamos antes, ¿no? Aquí me parece que José y sus compañeros no dieron demasiado tino, no tiraron demasiado porque ya estaban muy cansados. Pero bueno, para que veáis que aquí las pruebas, como decíamos, se irán enlazando unas con otras, ¿no? Llegamos al cuarto día. Y en el cuarto día pasan muchas cosas. Hay una serie de pruebas físicas, por la mañana, pues carga de 1 kilómetro, salto vertical, 50 metros lisos, dominadas, principalmente pruebas de tipo físico, ¿no? También pasan una serie de psicotécnicos bastante tediosos, muy técnicos, muy rollo. El caso es que, bueno, pasa algo muy curioso. Y es que llega un momento que dice, bueno, habéis pasado el tema, ya ha acabado el proceso, bueno, pues ya os avisaremos. Entonces, bueno, pues prácticamente ya todos recogen para irse, y van muy cansados, porque podéis imaginar la presión a la que estás sometido. Estoy haciendo un resumen muy rápido, no hay muchos más datos, pero bueno, la presión a la que acabas sometido en un proceso de selección de estas características, ¿no? Y cuando, bueno, pues están a punto de irse, José y algunos más, porque fueron siguiendo por tanda, le dicen, un momento, que esto no acaba todavía. Como que no acaba, no nos íbamos ya. Lo sientan en una sala y entran 2 tíos, armarios roperos 2 por 2, y les empiezan a dar una charla. Eran unos tipos de la división de seguridad, que les dicen, lo sentimos, pero esto no ha acabado todavía. Como ustedes verán, en la sala, una sala como puede ser esta, hay pues una gran ausencia de gente, efectivamente. O se mira y más de la mitad de la gente que estaban, no estaban. Esta gente se ha ido a sus casas pensando que el proceso ha acabado, pero no ha acabado. Esa gente no ha superado el proceso. Ustedes son los que han superado el proceso y ahora empieza lo duro. Claro, imaginaos ya, después de 3 o 4 días, ya absolutamente mirado hasta cierto punto psicológicamente por todo lo que tiene lugar en este caso, en este proceso de selección, pues tiene lugar una de las pruebas más duras, por no decir la prueba más dura de todas, y es un interrogatorio exhaustivo, feroz, de aproximadamente unas 5 horas. José cuenta que muchos de ellos, bueno, en algunos casos les entrevistaba un instructores de la división de seguridad, como decíamos. Estos son, para que os hagáis una idea, los asuntos internos del CNI. Gente seria, si el agente operativo del CNI ya es serio y frío por naturaleza, ¿no? Esto ya era en el doble, o sea, gente seria, calculadora, robótica, que prácticamente inexpresiva, que preguntaban a la buena. Cuenta que en algunos casos había un instructor entrevistando, en algunos casos 2. Los compañeros que tuvieron a 2, muchos de ellos salieron llorando de la prueba. De la dureza de la prueba de interrogatorio como tal. Dureza, ¿por qué? Coño, si es un interrogatorio, te preguntan cosas, pero claro. Ahí está el tema. A todos, ellos empiezan a preguntarles, bueno, concretamente a José, cosas sobre su vida personal, cosas sobre sus relaciones sexuales con amigas, sobre su posible homosexualidad, a lo que lógicamente se niega. Sacan un dossier así de gordo, lo ponen encima de la mesa y empiezan a preguntarle cosas sobre el trabajo de su padre. Es decir, esta gente ya venía con información... Lo sabes todo, ¿no? Todo. Exhaustiva y personal, no solamente de tu persona, sino de tu familia. Pero con un aviso muy claro, como nos mientan lo vamos a saber. Y es bastante duro. Insistían una y otra vez cuando le preguntan sobre una amiga personal si había tenido relaciones con ella, él insiste en que no. Bueno, insistían mucho en ese tipo de cosas, muy duro. Son 5 horas de acoso y derribo. Intentan que él caiga en una trampa, intentan que él mienta en ciertas cosas, ver cómo reacciona. Es complicado, sobre todo, insisto, siendo el 4.º día de esta cuarta prueba de proceso de selección, como decíamos, absolutamente cargada, ¿no? Bueno, pues consigue pasar la prueba. A todos les dan una especie de cuadernillo que contiene una especie de métodos, digamos, para aprenderse cómo es Madrid, sus vías principales, cómo dibujar la mano alzada. Más concretamente son estos de aquí. Es una de las pocas cosas que José conserva aún físicamente de aquella experiencia. Aquí tenéis los cuadernillos, bueno, no son nada, otro jueves son cuadernillos con, bueno, pues métodos de cartografiado de Madrid, ¿no? Pero bueno, ahí los tenéis. Estos son los cuadernos que se le dan a un agente operativo cuando está a punto de pasar ya
ese proceso de selección para que pues, posteriormente haga una serie de croquis de Madrid, cartografiados de memoria y demás, ¿no? El caso es que tenían que estudiar detenidamente todos estos planos por si finalmente entraban a la escuela, entraban a la academia, porque el primer día habría un examen sobre eso. Entrevista durísima, como decían. Cuestionan las pretensiones sexuales, dan a entender la disposición de información precisa en trabajo familiar, la manera de conducir de José. Cuando llegó el momento de hablar de sus mejores amigas, como decíamos, el interrogador, el instructor de la división de seguridad insistía si había tenido reacciones con esa persona. La presión psicológica a la que era sometido, así me lo decía José, ¿no? En esos momentos es algo muy difícil de definir. Incluso le propusieron pasar una prueba del polígrafo. Es decir, oye, que esto que nos estás contando, tú pasarías prueba del polígrafo. Claro, dices, yo no estoy ocultando nada, la pasaría, pero quiero decir hasta qué punto te llegan a mirar, ¿no? Acaba la prueba, finalmente tienen, bueno, hay una especie de cena, toman algo, un ambiente más o menos o relativamente relajado, con todo lo que supone. A ellos les dicen en el interrogatorio que ni se les ocurra dar ni un solo dato de lo que se les ha dicho al resto de sus compañeros. Porque si lo hacen se van a enterar y no van a pasar el proceso. Estaban tan absolutamente minados que evidentemente lo primero que necesitaban hacer era desahogarse y finalmente unos acaban contando a otros más o menos en qué había consistido su interrogatorio. Por eso tenemos el dato de que algunos de ellos salieron llorando de las pruebas, que en este caso, según lo que nos cuenta José, la suya fue bastante blandita. Os ponéis a imaginar la del resto. Bueno, pues ahí pasó una cosa que ya es absolutamente peliculera, pero pasó de verdad. Y es que él está allí, bueno, pues ya está harto, se quiere ir a la cama, al día siguiente ya aquello se acababa, recogían a priori y se iban. Y bueno, pues pasa algo, y es que una de las chicas, de las alumnas, se acerca con otra alumna, que casualmente era su compañera de habitación, digamos que en la habitación de al lado dormía una chica, las dos especialmente guapas, sobre todo la vecina, y le dice, una de las dos chicas le dice, oye, que mi amiga quiere tener contigo. Y dice, José, mira, yo lo siento mucho, yo estoy muy cansado. No, oye, que te dejo aquí con ella y tal. No, ya, oye, mira, que es que me ha gustado y tal, y esta última noche, pues, podríamos echar un rato en la habitación. José dice, mira, si tú ves que tengo novia, ¿desde cuándo tienes novia? Hace un año, a mí no me importa. Yo, hombre, pero es que yo estoy muy cansado, bueno, se va a la habitación, la otra prácticamente se va a poner en la habitación, intenta convencerle, oye, venga, tal, joder, si no se va a enterar, tal, joder, así, pues digamos que desconectamos un poco, tal. En el caso que José pasó completamente de la chica, se va a dormir, y ahí acaba la historia. Al día siguiente se levantan, hacen una especie de prueba, de pequeños test, y se les pregunta en esos test, ¿cuál creen ellos que ha sido el topo? El topo entre los que estaban, digamos, todos los alumnos de ese proceso de selección. Y bueno, pues José lo que responde, tiene una respuesta muy buena, no la vamos a dar, yo la sé, pero no me da caso tampoco, sobre quién puede ser el topo. Y José llega a una conclusión, y yo creo que es muy interesante. Cuando él finalmente acaba las pruebas, se van y bueno, y empieza lo que es la academia, a dar unas cosas al respecto, no se encuentra a esta chica que le entró a matar, para que nos entendamos. José tiene la teoría de que esto fue una prueba para la chica. O consigues que este tipo acceda a acostarse contigo, o está fuera. Y sospechamos que la chica no pasó la prueba. Eso es una recuperación, porque no sabemos lo que pasó con ella. Es verdad que luego no la volvió a ver. Hombre, lo normal es que hubieran coincidido. No fue así. A lo mejor la chica era el topo, o una de las instructoras. Eso tampoco se sabe, ¿no? Ahí es otra recuperación que podríamos hacer a ese respecto. En fin, finalmente, pues José consigue pasar a lo que es la academia. El adiestramiento como tal consiste en el aprendizaje de un montón de cosas, técnicas operativas de inteligencia, tales como defensa personal, cambio de apariencia, infiltraciones, conducción temeraria y sin riesgo, fotografía, informática, idiomas, técnicas de persuasión, tanto física como psicológica, y toda una suerte de habilidades que te permiten desde robar un coche, tal como me decía, hasta entrar en una casa ajena con seguridad, bueno, pues con métodos evidentemente bastante legales. Él, no voy a dar muchos más datos de lo que es el adiestramiento, él finalmente decide abandonar, decide que, bueno, después de haber pasado
pasado todo eso, cuando fallaban algunas semanas para acabar el examen, se da cuenta de que no es lo que quiere hacer con su vida. De que aquello le había sembrado mucha curiosidad, hasta ese momento estaba más o menos convencido, pero tiene sus dudas y finalmente lo abandona. Él me da más datos, dice que él mira al alumno, que le meten en la cabeza una consigna de que es vulnerable, que tiene que ser de otra pasta, es decir, es muy duro. Es muy duro porque de hecho él no podía dar datos de lo que estaba pasando en la academia a sus seres queridos, así se lo pedían. Tenía que tragarse todo él solo, ¿no? Y finalmente decide abandonar, ¿no? Bueno, yo esta historia la conté, me la publicaron en el Crónica, en El Mundo. Es curioso que llegó a ser la noticia más leída de la web del mundo, o sea, es un tema que interesa, que a mí me llama la atención y digo, ostras, pues mira, el tema de espionaje yo pensaba que era un tema, de hecho ni siquiera fue portada del Dominical, ¿no? Y es un tema que interesó tanto como para llegar a ser lo más leído, ¿no? Y llegamos al final de la charla. Os habéis quedado antes con la imagen de esa gente cruzando la carretera. Ahora entenderéis más que nunca como cualquier persona puede ser perfectamente un agente operativo, ¿no? Una de las fuentes me contó algo porque, bueno, hoy estamos en un día, bueno, ayer más concretamente, en un día complicado como era el CNI, ¿no? Una de las fuentes muy allegada al CNI me contó un detalle muy interesante sobre el tema del OCM, pero que si no os importa lo voy a contar fuera de cámara, porque bueno, es un detalle un tanto delicado y bueno, pues como detalle a las personas que habéis venido físicamente aquí, pues si queréis luego hablamos un poquito del tema y luego otros datos, otros detalles que lógicamente no he querido revelar. Unos por falta de tiempo, tampoco quería hacer esto muy extensivo con muchos datos, y otros también pues por una cuestión simple y llana de seguridad. Y para acabar la charla, me gustaría hacerlo pues con algo que yo considero importante, interesante. Es el lema de la Academia del CNI. Y es un lema que se puede aplicar absolutamente a todo, no solamente a las personas que puedan ser agentes operativos, agentes de campo, espías del Centro Nacional de Inteligencia, sino que cualquiera de los que estamos aquí podemos emplear perfectamente. Y el lema dice de la siguiente forma: lo difícil está hecho y lo imposible puede hacerse. Pensadlo. Muchas gracias. Nos ha encantado tu charla, no nos vamos a hacer a la gente del CNI porque es muy complicado. No es fácil, y hay detalles que me ha hablado, pero bueno. Sufrir ya a partir de ahora lo de menos. Bueno, Oye, te pues, toca el número 12. oye, pues muchas gracias, me gusta el número 12. Además, hoy es día 12, precisamente. Es día 12, Sí, sí. Eso suma 3 y Divulgadores del Misterio hacemos hoy el cumpleaños de 3 años. Bueno, pues es genial eso. Así que es una coincidencia muy bonita. Bueno, luego me han dicho... Claro, es que esto es una información un tanto sensible, pero bueno, creo que la puedo contar. Me ha dicho una persona afincada en los servicios secretos que quiere hablar con vosotros, pero no sé si alguien quiere preguntar algo y luego si quieres os comento de qué va la cosa, ¿no? ¿Seguimos con las preguntas ahora? Sí, vale, pues ¿Querías entonces? muchas gracias. Oye, me hace mucha ilusión esto, yo obviamente venía aquí para que me den esto, ¿sabes? Lo sabíamos. Lo dijiste. Es broma, que estoy aquí porque estoy encantado de venir. Bueno, que no sé si tenéis alguna pregunta o queréis comentar algo. Sí, perdona. En total, ¿cuánto dura el proceso de selección? Pues el proceso de selección dura aproximadamente 6 meses. Unos 6 meses aproximadamente. Mes arriba, mes abajo, y luego ya entras a lo que es la academia. ¿Y cuánto dura la academia? La academia son unos 3 meses, más o menos. ¿Y desde ahí ya eres agente? Sí, ahí ya, una vez que estás en la academia ya es una especie de escuela en la que bueno, lo que haces es formarte o tener una especie de curso previo para ya empezar a desempeñarte como agente operativo de CNI, efectivamente. A mí me interesa, ¿se gana pasta? Pues creo, a ver, no es ni el mejor, sin trabajo mejor pagado ni el peor pagado. No está mal pagado. Lo que pasa es que, como habrás podido ver, no es fácil entrar. Pero oye, cni.es, echa currículum y a ver si hay suerte. Y si consigues pasar la primera prueba ya, date por contento, porque mucha de la gente, yo conozco algún caso que no pasó la primera prueba. A nivel internacional te puede mover. ¿Perdón? A nivel internacional. ¿En qué sentido? A pasar de aquí de este país a otros países y tal.
Una vez que ya sea gente, Sí. pues supongo que sí, ahí ya me... Y ahí vendrá también lo que dice... Sí, te puedes pasar. Sí, bueno, eso... Te puedes pasar... Y ahí también... No, te puedes pasar por algo muy simple. Un tráfuga. No, te puedes pasar en algo muy simple. Agregado cultural de la embajada fulano de Copas. España se ha aburrido de echar agentes del KGB durante la época de los soviets. Y eran todos el agregado cultural de la embajada de la Unión Soviética en Y Madrid. otra cosa que te voy a decir, el último caso que ha salido... España hace lo mismo, ¿eh? De hecho, un dato que muy poca gente sabe Sí. es el último gran desastre que tuvo el CNI español, y eso fue una canallada, diga lo que digan algunos, que fue la muerte de 7 agentes del CNI, que realmente fueron 9. Exactamente. Fueron 9, porque a 2 los mataron en tiempos. Los 7 agentes que se cargaron a las afueras de Mosul, creo que fue, eran agregados culturales. O sea, entraron en Irak como, hola, yo soy agregado cultural, vengo a vender aceitunas. Porque así entras. O sea, tú no vas, hola, soy el CNI, vengo a espiarle. Pero mira, no, a la majo, vete. Un detalle curioso que no he comentado, porque son muchos detalles, ¿no? Ya no está todo apuntado. A José le pareció muy curioso cuando se lo llevan al doctor, que uno de los instructores se baja del coche, del primer coche, y acerca una placa a una piedra, un monolito de piedra, y la puerta se abría automáticamente. O sea, no es ningún misterio, ¿no? Es tecnología que está en cualquier, por ejemplo, en cualquier torno de metro, pero claro, es curioso que lo hagan pegando una placa a una piedra, ¿no? Un cacho de piedra y se abría la historia. Era también curioso, ¿no? Decían que me parecía algo como de ciencia ficción, me contaba. A ver, más preguntas. Sí. Yo quería preguntarte, ahora mismo con el terrorismo yihadista entiendo que muchos más agentes del CNI ya no son españoles, sino que son extranjeros, ¿no? Sí, a ver, en cuanto al terrorismo yihadista, hay muchas formas de luchar contra el terrorismo yihadista desde el Centro de Acción e Inteligencia. Como decíamos, aquí se emplean los tres, tanto los operativos como los analistas. Son muy importantes los analistas como los colaboradores que puedan dar alguna información concreta. Pero los analistas o especialistas, principalmente, claro, son personas que tienen que tener unas dotes importantes, por ejemplo, de árabe, una serie de contactos, saber canalizar informaciones. Es decir, pero sí, el terrorismo yihadista, de hecho, yo diría que el principal o el problema número 1 ahora mismo a combatir, o la prioridad primera de la lista de temas a combatir por parte del CNI, ¿no? Bueno, no solamente hay CNI, sino de la mayoría de servicios secretos europeos y estadounidenses, ¿no? El tema del terrorismo yihadista, porque hemos visto que no se queda en una cuestión de 11M o 11S, ¿no? Sino que es que hay paso de París hace prácticamente nada, ¿no? Y hay continuas alertas. Yo he tenido a mí me han pasado algunos documentos. Mira, lo podría haber traído, la verdad es que no he caído, pero tengo algún documento de hecho ha salido alguno publicado, de información interna, de CIFAS, avisando de que hay alerta de terrorismo y que ahí se prevé dónde pueden atentar. ¿Os sabéis? ¿Alguno de vosotros fue estas navidades por Sol? Sí. ¿Qué pasó por Sol a partir de las 7 de la tarde? ¿Fijasteis? Policías a saco y sobre todo, ¿qué pasaba? Que cerraban. A las 7 8 de la tarde, pues tiene amigos que cercanía, no había la puñetera macía. Cerraban los accesos a cercanías y a metro. Bueno, a los metros algunos los mantenían. Es decir, había una seguridad brutal. O sea, yo me acuerdo una de las veces que fui, que no había demasiada gente en Sol, había más policías que gente. Y cerraban los accesos. O sea, eso era porque había avisos serios de posibles atentados parecidos o con el mismo modus operandi que lo que pasó, por ejemplo, en los atentados de París. Pero David, ahora seguimos en el nivel 4, que ese nivel 4, yo creo que ahora mismo, aparte de contratar, por ejemplo, personas del CNI en España, yo pienso y creo que están haciendo más contratación de personas, incluso dentro del mundo árabe, ¿vale? Sí, claro, son los No colaboradores. solamente una cosa, sino que en la zona de la mezquita, tú sabes perfectamente que ahí hay muchas personas infiltradas. Sí, bueno, claro, a ver, que son los agentes operativos. Es decir, vamos a ver, es que, como decía, el terrorismo yihadista es el objetivo número 1. O sea, el mayor número de... A ver, esto es lo que yo creo, con las informaciones que tengo, pero evidentemente tampoco tengo un listín para saber si el 73% de, en este caso, las miras están puestas como tal en eso. Imagino que irán variando, la cosa va variando por etapas o por épocas, ¿no? Pero efectivamente, o sea,
los colaboradores, en parte, pues ofrecen precisamente ese papel. Personas que a lo mejor están dentro de la comunidad árabe, que en un momento dado pueden facilitar una información a un agente operativo para que el agente operativo se la pueda pasar al analista o viceversa, y bueno, pues se pueda tramitar esa información, satélites, etc. Ahí, claro, evidentemente es importantísimo captar a todo tipo de personas que puedan ayudar en todo lo que sea posible para combatir, en este caso, el terrorismo islámico. Y claro, la mejor forma de combatir el terrorismo islámico es desde dentro. Por eso, todo lo que hemos explicado de las coberturas, de las infiltraciones, de los cambios de apariencia, los disfraces, etcétera, etcétera, para las infiltraciones ahí. De hecho, también sé por otros compañeros que ha habido reuniones, ha habido una serie, por ejemplo, los sistemas y demás, que se han reunido y de repente un periodista infiltrado y ha visto a un policía infiltrado, a uno de la Guardia Civil, a uno de CNI, y dice, bueno, si de los 6 que estamos aquí, 5 somos infiltrados, ¿esto qué es? ¿No? Había más gente infiltrada que, o sea, que está muy controlado. La verdad es que nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, así como el Servicio Secreto Español, hay una especie de máxima que a ellos hasta cierto punto casi que les interesa que se mantenga, Mortadelo y Filemón, la tía, unos chapuzas, la leche, chapuzas. O sea, el CNI es uno de los mejores centros de inteligencia que hay en Europa, con diferencia. Y tienen una serie de medios, una serie de personal trabajando ahí, absolutamente preparados. O sea, es esto de que el Mortadelo y Filemón o en España somos unos chapuzas, en algunas cosas no lo voy a discutir, pero en este caso la verdad es que los servicios secretos podemos estar muy orgullosos de ellos porque el trabajo que realizan pues es importante. Además hay una cosa muy interesante y es que os habéis fijado que de los logros del CNI no se sabe nada por razones obvias. Eso es lo bueno. Pero que también tienes a ¿Cuál es la mejor tapadera del CNI? Es la tía. Y la lía muchas veces. Efectivamente. La mejor tapadera del CNI es la tía. Claro. ¿Cómo piensas tú que el CNI, o sea, tú dices, el CNI, Servicio Secreto Español, esto es como los canadienses? ¿Los canadienses tienen servicio secreto? Joder, pues es uno de los mejores del mundo. Sí. Y tú dices, servicio secreto canadiense. Ah, pero que tienen... Bueno, o el Vaticano tiene uno de los mejores del mundo también. Sí, bueno, pero es que la unitate es la unitate, tío. Es así. Que también la lía mucho la CIA, por ejemplo. Calma. Sí, pero si os fijáis a lo que yo iba, ¿no? Casi siempre salta a la prensa los escándalos. La crónica negra del CSI. Este ha hecho esto, está puesto un micrófono ilegal aquí, se los ha pillado, tal cual, qué malos son, fíjate, que si Calderón, que si el otro, que si tal, que si igual, que si el otro ha hecho esto, que si... Bueno, es curioso, porque los servicios secretos son humanos y a veces se equivocan y hay corrupción en todos los sitios. Pero de los logros, que han sido muchos, y gracias a los cuales han salvado muchas vidas, no os podéis imaginar la cantidad de atentados que se han frustrado por parte de nuestros servicios secretos de grupos islamistas o de grupos terroristas o de radicales o de otros ámbitos, ¿no? Es decir, que sí, que de vez en cuando pasa algo, que se les escapa algo, que se pueden equivocar en algo, que evidentemente eso pasa. Ahora me remito, ahí está el 11M, por ejemplo, ¿no? Pero lo cierto es que los aciertos son mucho mayores que los fallos y por razones obvias los aciertos nunca se van a conocer, sencillamente porque así se nutre un servicio secreto, gracias a la discreción de sus aciertos para seguir trabajando en posibles aciertos como así es, ¿no? Perdona, David, estás hablando de perote y de... Pero tú date cuenta que para ser el servicio secreto que es el CNI, al lado de otros servicios supuestamente mega chachis, tiene pocos fallos. O sea, tú cógete los fallos de la CIA o los del Mossad, que son estrepitosos. O sea, el Mossad tiene un fallo y el Mossad tiene muchos más fallos cantados que el CNI, o la CIA, o el Servicio Federal Alemán. O sea, estamos hablando de que, sí, claro, vivimos en España y nos hemos enterado de algunos. De algunos, pero todos los servicios secretos, todos, tienen meteduras de pata y además espectaculares. Claro, pero es que es normal, estamos hablando de intentar frustrar un montón de cosas, evidentemente siempre hay alguna cosa que se te escapa, ¿no? Luego habla del terrorismo de Estado, bueno, eso ya es más complicado, es otro tema, ¿no? Pero, a ver, el Mossad, estamos hablando de que para muchos es el mejor servicio secreto del mundo. Coño, ¿y les pillaron con pasaportes falsos? ¿Entrando en un hotel? Sí, bueno, pero claro, ¿qué? Pero imagínate, una vez pillan con pasaportes falsos en un hotel, pero las otras 550 que no los han pillado. Pero lo que estamos hablando, David, es eso, que es que decimos, pero que ahora mismo que me vengan a la cabeza... Pero te cae por una filtración periodística. No, pero lo que te quiero decir, David, que me vengan a la cabeza... 5 noticias puede haber de cosas del CNI, del Mossad, que me vengan a la cabeza como 30. Sí, claro. Es lo que la envergadura y los medios son mayores los de la CIA o del Mossad que los del CNI. Lo digo, he dicho que el CNI son los mejores servicios secretos de Europa, no he dicho que sean mejor.